Muchas gracias, Jaime. Muy buenas noches. Este es Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Soy Emil Cayó. ¿Cuánto debe ganar un alcalde distrital? ¿Un alcalde provincial? ¿El alcalde de Lima cuánto debería ganar? ¿Debe ganar poco y exponerse a la tentación de la corrupción? ¿O debe ganar mucho y exponerse a las críticas de la comuna a la que sirve y de la que no debería servirse? ¿Cuál es ese punto medio? Hoy discutiremos el tema con nuestra mesa de expertos, con los que también buscaremos responder a la pregunta: ¿debe ser un alcalde el funcionario mejor pagado de la municipalidad o de la institución a la que representa? Pero antes, vamos a ir con Jimmy. Muchas gracias, Jimmy. Y efectivamente, el debate de hoy y la conversación de hoy nace en base a un reciente proyecto de ley en el que el Poder Ejecutivo solicita que se le apruebe una ampliación de más de 8.000 millones de soles vía créditos suplementarios para actualizar los montos que hoy perciben los alcaldes, las autoridades subnacionales, que son, para todo uso y propósito, el alcalde de Lima, los gobernadores regionales y los alcaldes distritales y regionales. ¿Por qué es que el gobierno busca hacer ese cambio? ¿Qué tan importante es hablar de la remuneración de los funcionarios políticos que nos representan a nivel subpresidencial, subnacional? Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Giselle Romero, que es directora de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica. Muy buenas noches. Muy buenas y a Carlos Casas, viceministro de Economía. Les hago la pregunta a los dos: ¿por qué es necesario hacer este cambio ahora? A ver, yo creo que hay un tema con los ratios de ejecución, por ejemplo, de la inversión pública, que para mí es un mal indicador de medir la inversión pública, porque en verdad medimos cantidad y no medimos calidad, ¿no? Entonces, para mí es un tema que estamos obsesionados con los ratios de ejecución. Pero lo que uno puede ver es que hay municipalidades que manejan presupuestos astronómicos, ¿no? Digamos, donde hay industrias extractivas, San Marcos, Chalhuahuacho, todos estos distritos donde están yacimientos mineros, y lo que tenemos es que el alcalde gana muy poco y los funcionarios, por ejemplo, vinculados a lo que es contrataciones o inversión pública, ganan 1.500, 2.000 soles, ¿no? Y manejan un presupuesto que puede llegar a ser de 30, 40 millones de soles. Entonces, en verdad, hay poca capacidad para poder atraer talento con esos sueldos. En Megantoni, pongamos el ejemplo, en la convención, el alcalde percibe alrededor de 5.300 soles al mes y él maneja un presupuesto de 480 millones de soles. Entonces, ¿por qué hay esa desconexión entre el presupuesto y la gestión y el manejo? ¿Por qué es que se da esa situación? Porque lo que pasa es que en determinado momento se fija, digamos, el tope, digamos, del sueldo de los alcaldes, y se establece de que eso va a tener, digamos, un correlato con el tamaño de la población, ¿no? Como si fuese, digamos, en este caso, el único indicador que se debiera tener en cuenta al momento de fijar el sueldo de un alcalde, ¿no? Yo lo que les diría es que creo que lo grave de fijar un monto de, por ejemplo, como el que has mencionado para Megantoni, es que este monto además significa una suerte de tope para lo que van a ganar los otros funcionarios, ¿no? Entonces, no solamente se trata, digamos, de lo que va a ganar un alcalde, sino de que esto va a limitar, digamos, la posibilidad, como decía Carlos, de atraer a un cuerpo, digamos, por ejemplo, de gerentes públicos o personas que pudieran, en este caso, coadyuvar al alcalde a alcanzar los objetivos, en este caso, del municipio, ¿no? Entonces, ahí, digamos, la cosa se complica mucho más, ¿no? Y esto ha sido antes también muy problemático, por ejemplo, cuando se ha querido, por ejemplo, incorporar a gerentes públicos del cuerpo de gerentes de servir, ¿no? Porque siempre representaba, digamos, el tema del límite, una suerte de complicación, digamos, inclusive para la gestión del talento humano dentro de las propias municipalidades, porque era, digamos, una persona que probablemente estaba ganando más que de la persona que estaba asumiendo, en este caso, la autoridad política y administrativa, y en este caso de un territorio como es un alcalde, ¿no? O un gobernador regional. Claro, hay esa perspectiva generalizada, creo yo, en que el funcionario público de mayor autoridad debería ser la persona que más gane, y aún así debería ganar poco o nada porque son funcionarios públicos y deberían servir a la población. Entonces, ¿cuál es el argumento para que haya un funcionario público que sea subserviente al alcalde o a la autoridad
y que gane más? Bueno, generalmente es el tema de que han sido elegidos por el pueblo, ¿no? Entonces, como han sido elegidos por el pueblo, deben tener la máxima remuneración y detrás viene el resto de personas. Pero también hay un tema que hay que tomar en cuenta, ¿no? A veces los alcaldes son alcaldes en zonas que son bastante pobres. Entonces, si la gente ni siquiera gana el sueldo mínimo, poner al alcalde en Megantoni, por ejemplo, que maneja 400 millones de soles, un sueldo, no sé, de 30.000, 10.000 dólares, pongamos, ¿no? El equivalente a 10.000 dólares para que sea eficiente y atraer buen talento, obviamente lo que tú vas a tener es que la población va a decir, ah, este alcalde ha venido a enriquecerse, ¿no? Entonces también hay un tema que tiene que ver con las expectativas de la población y lo que la población, cómo lo puede interpretar, ¿no? Entonces, claro, el problema es que por lo menos ahí se haría transparente que viene una persona capacitada a manejarlo y no que con un sueldo tan bajo, porque la gente quiere ser alcalde, ¿no? Entonces, va a tener medios alternativos, que ya sabemos cuáles son, para poder obtener mayores beneficios. Entonces, el presupuesto, o sea, por un lado tenemos la motivación para ser alcalde no debería ser el enriquecerse, eso queda claro. Pero, insisto, ¿por qué hay esta idea de que si tú eres la entidad pública elegida, tú tienes que ganar más? Porque al final de cuentas no eres el experto o la experta en los temas de gestión de una municipalidad. Todo lo contrario, en muchos casos hemos visto que no son expertos y que están entrando porque han hecho una buena campaña o no han hecho, o han hecho una campaña o han entrado por cola, porque la campaña del alcalde de Lima, etcétera, etcétera. Y ellos no son los que manejan los temas, no conocen los temas. Entonces, no hay una correlación entre la capacidad de gestión y la obligación que tienen. Sí, yo lo que creo es que hay como un tema de fondo, digamos, en este caso, a considerar y que creo que tiene de alguna forma también relación con el tema de, por ejemplo, cómo se ha manejado la descentralización fiscal, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué un distrito como Megantoni? Yo sé que lo que voy a decir probablemente no sea muy políticamente correcto, pero lo que voy es a que los mecanismos que se han venido empleando en este caso para la transferencia de Cano, solamente basados en este caso en que la localidad, digamos, donde está ubicado en este caso la operación de la industria extractiva, sea la que reciba recursos, no necesariamente, digamos, es un buen único criterio, digamos, para que un municipio que, por ejemplo, de pronto de no tener ningún tipo de estructura organizativa, ¿no es cierto?, un cuerpo de funcionarios, un cuerpo de servidores, de pronto de repente tenga que recibir una cantidad tan grande de recursos, ¿no? Pasando prácticamente por una suerte de crisis de crecimiento, ¿no? Eso, por ejemplo, pasó en su momento, Carlos, lo debes recordar, con la Municipalidad de San Marcos, que pasó de administrar muy pocos miles de soles, por ejemplo, a administrar millones de soles cuando empieza, digamos, mucho más, empieza a operar en este caso la mina Antamina, ¿no? Entonces, yo creo que hay como temas de fondo, digamos, en esta pregunta que tú planteas, que tiene que ver con el tema de cuáles son los criterios realmente que tenemos para la descentralización fiscal, para las transferencias fiscales, si estas realmente están relacionadas con el cierre de brechas o no dentro de los territorios, si realmente estamos sometiendo de repente a presión a organizaciones como municipios muy pequeños con las transferencias de recursos sin haber trabajado de manera previa procesos de fortalecimiento de capacidades de sus funcionarios, por ejemplo, ¿no? Y de pronto, de repente, volviendo a la pregunta que planteaba sobre por qué, por ejemplo, y en este caso es una perspectiva muy personal, por qué debiera ser en este caso esta autoridad la que ganara más, porque finalmente esa persona asume una responsabilidad política, ¿no? Asume la responsabilidad del presupuesto. Es la persona que finalmente lidera el Consejo Municipal, aprueba los expedientes administrativos. Mañana más adelante, y como pareciera mentira un poco la lógica a veces perversa del sector público, es quien va a afrontar también probablemente juicios derivados de este proceso, ¿no? Es una dinámica que lamentablemente se ha venido institucionalizando en el Perú también. Sí, pero justamente en el punto que mencionan me interesa la lógica de tener un presupuesto muy grande, poner al alcalde como autoridad máxima, no pagarle mucho y no poder tener ese canon o ese dinero que ingresa para capacitar a personas y pagarles lo suficiente para poder operar en esos espacios. Entonces es como que por un lado el caramelo hay un montón de dinero y por el otro lado hay un tope cerrado que impide de que eso se utilice para capacitar, para preparar, para ejecutar y para jalar talento
de buena capacidad. Claro, pero ahí tú tienes que la reglamentación del canon no te permite justamente orientar los recursos hacia eso. Claro. Es básicamente para infraestructura, como dicen cemento, ladrillo, ¿no? Hay una parte para mantenimiento y otra parte para la formulación de proyectos, pero no se permite, por ejemplo, con el canon pagarle más a los funcionarios. Entonces, eso justamente te genera este incentivo perverso, digamos, a tener un montón de dinero y no poder contratar buena gente, porque hay topes también que se establecen. Y como te digo, entra la parte de la población también, y al final lo que tú tienes es que hay una alta rotación de personal. O sea, las personas son fusibles. Me ha tocado estar trabajando con municipalidades y en el año tú puedes tener 3 gerentes municipales. Y eso implica que cambia todo el equipo de inversión pública. Y eso tú lo ves, en el 2020 hubo una evaluación de los funcionarios locales referida a sus capacidades para poder llevar a cabo todo el proceso de inversión pública, y solamente el 8% de los funcionarios locales tenían las capacidades adecuadas para poder ejercer adecuadamente esa función, y el promedio estaba jalado. Entonces, lo que tú tienes es, ahí estás viendo la lógica perversa de pagar malos sueldos, de no tener gente capacitada, de tener una gran brecha, y como resultado hice el cálculo de, supuestamente la inversión pública debe estar orientada a cerrar las brechas. Y la correlación que hay entre el gasto en inversión que hacen en salud y educación y los indicadores, la correlación es casi cero. O sea, no hay relación entre el gasto que se realiza en inversión y el hecho de tratar de cerrar brechas. Porque los proyectos van saliendo de una forma desordenada. Hay estos planes multianuales de inversión, pero lo que tú tienes al final es que los proyectos se van haciendo de manera descoordinada, no hay una mirada territorial, y al final tú terminas pues malgastando los recursos y no cerrando las brechas y no atendiendo a la población, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, eso te genera el descontento, ¿no es cierto? Entra un montón de dinero, como decía Giselle, no hay la capacidad de absorción. Por ejemplo, Chalhuahuacho, Las Bambas estaba pagando regalías, recién va a recibir canon este año, ya con las regalías se había multiplicado su presupuesto por 10. Ahora que además va a recibir canon, su presupuesto se va a multiplicar por 30. Entonces, siempre uno se queja y dice, las municipalidades reciben un montón de dinero y no pueden gastar. Pero mi pregunta siempre es, si el gobierno nacional de pronto recibiera 30 veces más ingresos, te apuesto que tendría los mismos problemas para poder gastar. Y eso nos lleva a cómo vamos a preparar a las autoridades para manejar un presupuesto que de la noche a la mañana, en el caso del canon, se puede multiplicar por 20, por 30, hasta por 40. ¿De quién debería ser esa responsabilidad? Porque estoy pensando, usted ha estado en el MEF, usted ha visto la situación ahí adentro, ustedes ambos han estado en el sector público. ¿A quién le tocaría acercarse a las municipalidades y decir, bueno, señores, ustedes son ahora las autoridades, ustedes van a manejar este presupuesto, así es como se hace? Porque no lo va a hacer el sector privado. Entonces, ¿quién en el sector público debería hacer este onboarding, este proceso de educación y de manejo de transformación de talento, por ponerlo así? Bueno, entiendo que, por ejemplo, luego del reciente proceso de elecciones regionales y municipales, este proceso de alguna forma ha sido desarrollado por Servir, ¿no? La Autoridad Nacional del Servicio Civil, que ha desarrollado, digamos, una serie de cursos de capacitación, ¿no es cierto?, orientados a fortalecer las competencias, en este caso de las autoridades recientemente elegidas, ¿no? Lo que pasa es que aquí nos encontramos con una serie de competencias, digamos, compartidas por diferentes sectores, ¿no? Está la Secretaría de Descentralización, que tiene, digamos, en este caso, la rectoría, digamos, el rol clave para impulsar, en este caso, el proceso de descentralización, y en ese sentido tendría mucho que decir, digamos, en términos del desarrollo de competencias, ¿no? Luego de los procesos electorales regionales y municipales, pero también por otro lado tienes al Ministerio de Economía, que tiene la rectoría de los principales sistemas administrativos, que al final del día son los que consumen, yo diría, un gran porcentaje del tiempo un alcalde o de un gobernador regional, ¿no? Los sistemas administrativos de presupuesto, los sistemas administrativos de contrataciones, y el de inversión pública, diría yo que son como los claves, ¿no es cierto?, para poder conducir en este caso un gobierno local o regional, ¿no? Y además eso parte también, creo yo, de la regulación nacional, porque tú lo que tienes es una tubería
en donde tú empiezas con la planificación, haces el presupuesto, después viene la tesorería, que es transferir los fondos, y de ahí viene la ejecución. Entonces, En teoría. en teoría. Entonces, lo que tú tienes es que hay sistemas administrativos que tienen parte de la tubería y cada uno se considera que es como el sumo pontífice del sistema y no se coordina. Entonces, a veces se ha ido avanzando, es cierto, en los últimos años, pero lo que uno ve es que la tubería va teniendo, no es recta, sino que la tubería va dando vueltas y el problema es que cuando los sistemas administrativos no conversan, entonces lo que tú tienes es que los recursos no llegan con la debida, digamos, anticipación o en el momento en que deben llegar para que se puedan proveer los recursos, ¿no? Porque al final lo que tú vas a tener es un montón de problemas en ese sentido. Yo siempre lo que digo es, la gran reforma del Estado no es sacar nuevas leyes, no es sacar nuevos sistemas, no es crear un ministerio nuevo, es tener una serie de digamos, gafiteros que se encarguen justamente de destrabar y de hacer que las tuberías funcionen bien para que los recursos lleguen. Con eso tú vas a mejorar eficiencia en el gasto. Y por otro lado también, si mejora los sistemas administrativos, vas a reducir corrupción. Más o menos se puede estimar que entre un 20 y un 25% del presupuesto de la República se pierde entre ineficiencia y corrupción. Entonces, si tú reduces la ineficiencia y reduces la corrupción, vas a poder hacer más con el mismo presupuesto que tenemos. Entonces, es cierto, hay que mejorar la presión tributaria, hay que aumentar los impuestos, que los informales paguen, etcétera, pero con lo que tenemos podríamos hacer mucho más. Y lo estamos perdiendo por esta ineficiencia también que hay de parte de la regulación del gobierno nacional. Entonces, tenemos una tormenta perfecta. ¿Regulación, ¿no? O regulación? ¿Es una regulación que está a un buen nivel o está sobreregulado? Yo diría que está descoordinado. O sea, para mí la palabra es descoordinado porque en este caso también la otra gran reforma del Estado es que entre las entidades públicas coordinen, entre ministerios, entre municipalidades, gobiernos regionales y nivel nacional. Uno ve una gran descoordinación y se pierden recursos por esa falta de coordinación. Cuando hemos hablado en el programa sobre temas de municipalidades y regionalización, siempre se habla de la desconexión entre los tres niveles de gobierno. Eso es más o menos lo que estamos hablando aquí Sí, también. exactamente. Esto no siempre había sido así. En algún momento eso se rompe o se descuadra. ¿En qué momento se da este descuadre, esta descoordinación del gobierno? Yo creo que, perdón, mi perspectiva es que el gobierno nacional coordina con las municipalidades, el gobierno nacional coordina con los gobiernos regionales, pero la gran ausencia está en la coordinación entre nivel regional y nivel local. Cuando entran los gobiernos regionales el 2003, que es cuando empieza este último intento de descentralización, no se generan los incentivos justamente para poder coordinar. Y como decía Giselle, lo que tenemos es la legislación establece las famosas competencias compartidas. Entonces, tú eres gobierno nacional, tú eres gobierno regional, yo soy gobierno local y los tres tenemos competencias en salud y educación. Pero ¿qué cosa es salud tú? ¿Qué cosa yo? No se tiene claro. Entonces tú tienes al gobierno nacional haciendo colegios en municipalidades y de la misma manera el gobierno local en una ciudad como Lima haciendo hospitales que debería ser el gobierno nacional. Entonces es un desorden en el donde al final el resultado es que se terminan malgastando los recursos y no hay eficiencia. O sea, cuando se hace la modificación justamente del capítulo de la Constitución y se crean los gobiernos regionales, porque digamos, gobiernos locales más o menos, con más o menos autonomía, los hemos tenido prácticamente y esto data casi de inicios de la República, ¿no? Pero cuando empiezan los gobiernos regionales justamente a partir del 2002, ¿no es cierto?, con la modificación de la Constitución, se espera, digamos, en este caso un rol mucho más, digamos, protagónico de los gobiernos regionales, la incorporación de enfoques territoriales de las políticas públicas, ¿no? En esta lógica de que somos un país unitario pero descentralizado, ¿no? Pero en realidad, digamos, más allá del avance de ese momento, que fue justamente el momento del 2002, del 2003, yo la sensación que tengo es que en realidad la política de descentralización, uno, creo que ha dejado de estar en la agenda, digamos, política, en la agenda pública, ha dejado de tener ese peso importante que debería tener en un país como el nuestro, ¿no? Nosotros tenemos un país demasiado variado, demasiado grande, digamos, en términos geográficos, en términos culturales, como para pretender, digamos, en este caso, que pueda ser gobernado desde Lima, ¿no? Lo que ha pasado, digamos, desde el proceso de descentralización es que en realidad la agenda vinculada a la descentralización
ha ido perdiendo este norte, ha estado perdiendo este impulso, ¿no? Y una serie de problemas como los que menciona Carlos, digamos, pareciera que son como historias que se van repitiendo, que las podemos ir repitiendo, digamos, en programas como estos, en foros en los cuales nos encontramos, pero sin embargo no se toman acciones respecto de ellos, ¿no? El tema de la falta de la existencia de mecanismos de coordinación gubernamental, la falta de peso, por ejemplo, de la coordinación de los gobiernos regionales con los locales. Las municipalidades provinciales, por ejemplo, en el Perú, no asumen realmente un rol de municipalidad provincial. Asumen un rol de capital de la provincia, pero no asumen un rol de capital provincial, ¿no? ¿Cuáles son realmente, estamos creando realmente los mecanismos para poder realmente generar esos mecanismos de articulación? Esto debiera ser parte de una agenda impulsada por un ente, digamos, autónomo, que no esté sujeto en este caso a los cambios o a los vaivenes de la política y que impulse realmente un proceso de descentralización en serio. Esta discusión sobre el proceso de descentralización fiscal, tenemos hoy día gobiernos regionales y gobiernos locales que en términos de descentralización fiscal dependen fundamentalmente de las transferencias del gobierno nacional. Claro. No se han podido generar otro tipo de fuentes para la descentralización fiscal. En términos de descentralización política, atomización de partidos y gobiernos y movimientos regionales. Entonces la pregunta es, ¿quo vadis? Descentralización, ¿dónde estamos? ¿Por qué no está en la agenda? ¿Por qué no se discuten estos temas? ¿No? Y de la misma manera, bueno, estos dos temas se discuten acá, pero de la misma manera eso también entra en el tema de sueldos de los funcionarios, porque actualmente el funcionario subnacional que gana más es el alcalde de Lima, que percibe 15.600 soles, y después vamos hablando de los gobernadores, los alcaldes, todos con respecto a ese indicador que mencionaban, que era simplemente la población electoral. Es el único indicador que se usa. ¿Por qué es el único indicador que se usa y no otros? ¿Y qué otros en casos? Bueno, eso fue una decisión política, básicamente, ¿no? O sea, el tomar la población. ¿Por qué? Porque cuando se han tratado de utilizar otras fórmulas, al final hubo una época en que se trataban de establecer fórmulas, pues se metían demasiados elementos en la fórmula. Entonces, en algún momento, me acuerdo que en Servir se trató de hacer una especie de fórmula que tomara en cuenta el presupuesto, el número de personas y la población. O sea, el número de personas que trabajan en la municipalidad, y dándole algunas ponderaciones te podía dar cuál era el sueldo que debería ganar el alcalde. Pero bueno, lamentablemente no se implementó, no hubo la voluntad política de hacerlo, y ese es el problema, ¿no? Que a veces se pierde la viada porque no hay la voluntad política para tratar de impulsar. Entonces, sí se ha hecho trabajo, pero también el problema que tenemos es, al no tener un servicio civil que se aplica a los gobiernos locales, entonces tampoco puedes tener estructuras salariales que se mantengan en el tiempo, porque al final termina siendo una decisión discrecional, como dice la actual legislación del Consejo Municipal, establecer el sueldo del alcalde. Y en función de eso, proporcionalmente el sueldo de los regidores y de todos los funcionarios. En el caso del alcalde de Lima, ¿correcto? Eso no significaría que para las municipalidades y para los distritos que están fuera de Lima, ellos también deberían tener la capacidad de definir, en base al presupuesto que reciben, cuánto ganan las autoridades. Eso no sería una verdadera descentralización, una regionalización. O sea, sería, digamos, atacar... yo sí, por ejemplo, comparto la postura en el sentido que sí creo que se debería ajustar el sueldo de los alcaldes. Yo sé que no es de pronto de repente la decisión así como más políticamente correcta, porque normalmente lo populista es siempre recortar los sueldos de los funcionarios, no hacer ajustes, ¿no? Yo sí creo que sí haría ajustes, digamos, en este caso al sueldo de los alcaldes. Estamos hablando de un alcalde que está administrando más o menos 1.300 millones de soles, digamos, si uno hace el correlato, por ejemplo, con organismos parecidos, que manejen más o menos un presupuesto similar en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, un secretario general dentro del Poder Ejecutivo debe estar ganando más o menos 22.000 soles, ¿no es cierto? Un director de programa, más o menos 24.000 soles, y estamos hablando de una autoridad política de una, digamos en este caso, una metrópoli, ¿no? Como es Lima. Y en efecto, si se hace esa reforma, digamos, para el alcalde, por supuesto tendría que ser, digamos, no solamente para los distritos de Lima, sino en general, digamos, se debería mirar de manera, digamos, global, ¿no es cierto?, el ajuste para las municipalidades del Perú. Pero creo que, digamos, en todo caso, revisar ese aspecto no debiera quedarse solo ahí, sino que tendría que pasar por abordar también cómo es que realmente basta acaso solamente el ajuste del sueldo del alcalde, para poder avanzar realmente en una agenda de cierre de brechas. No.
requerimos un equipo. Ok, ese equipo también debiera recibir en este caso ajustes en términos de los recursos que se requieren dentro de las municipalidades, porque como bien dijo Carlos, a pesar de que se transfieren recursos de canon a las municipalidades, esos recursos de canon tienen una serie de requisitos, de tal manera que no pueden ser usados, por ejemplo, para personal permanente, que va a ser el que finalmente va a ejecutar los recursos. ¿Por qué no? Entonces, porque solamente pueden ser utilizados para proyectos de inversión. Claro, la lógica de eso es, dado que la actividad extractiva es temporal, tú no puedes usar ingresos temporales para financiar gastos que van a ser permanentes. Entonces la idea es utilizar los recursos que tú tienes a través del canon para generar infraestructura social y productiva Pero si no para tienes darle las personas- viabilidad. Si no tienes a las personas que te pueden hacer eso, ¿cómo puedes hacerlo? Y además ahí viene un tema que también es presupuestal. ¿Por qué? Porque una municipalidad rural que de pronto se le pone una mina ahí, el 98% de su presupuesto es canon. Entonces el 98% va orientado a infraestructura. El monto que tiene para gasto corriente, donde están incluidas las remuneraciones, es también exiguo. Entonces si se suben los sueldos de los funcionarios, ese presupuesto se licúa y al final no se puede utilizar para brindar los servicios a la población, porque la municipalidad no solo es proveedora de infraestructura, sobre todo de servicios a la población. Y entiendo la contraparte, jugando al abogado del diablo, de que no es políticamente apetecible decir de que el canon se está utilizando para pagar sueldos, Exacto. ¿no? Pero por el otro lado, si se explica, y quizás es un problema de comunicación del Estado, es decir, se estamos pagando sueldos para poder generar proyectos y para poder ejecutarlos de manera ordenada con personas capaces. No estoy diciendo que sean incapaces, pero lo que estamos diciendo ahorita es que simplemente no hay espacio para poder jalar a profesionales de alto nivel para ejecutar esos proyectos. Entonces, ¿cómo se cambia esto? ¿Cómo comenzamos a cambiar esta manera de trabajar? Entonces, una de las formas posibles y que se están planteando últimamente es tercerizar, por ejemplo, el gasto de inversión, estos famosos PMO. Los PMO y formar en las municipalidades PMOs distintos que manejen un programa de inversiones con una visión territorial y se aproveche economía de escala, eficiencia, rapidez, etcétera. Entonces, esto es renunciar el Estado de reconocer que no tiene la capacidad y tercerizarlo, ¿no? Y de esa forma hacerlo mucho mejor, y el PMO tendría un carácter temporal. Mientras hayan los recursos para invertir, por ejemplo, del canon, habrá un PMO, pero en el momento en que ya se vaya, por ejemplo, la mina, o se acabe el petróleo, o se acabe el gas, entonces obviamente eso va a tender a desaparecer. Pero en el caso del PMO, el PMO lo que hace es, y corrígeme si me equivoco, pero el PMO lo que hace es establece cómo se debería hacer y transfiere responsabilidades de actividades de hacerlo a la municipalidad. No lo hace directamente el No, pero PMO. también puede asumir hacerlo. O sea, eso también, y facilita en todo caso, pero ayuda. Es como un asesor que tiene permanentemente y también asume. Pero sigue siendo un funciones. asesor que gana más que gana la más. autoridad. Sí. Entonces ahí todavía tenemos el problema de que ahora van a venir esos asesores de afuera a ganar el sueldo que no ganan la gente de acá, y que te genera un problema político mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿qué otras soluciones podemos ver? Bueno, yo creo que un tema que cae de maduro, pero lo que pasa es que también es verdad que la autoridad del servicio civil también ha estado como muy zarandeada últimamente. Tiene que ver con el tema de la profesionalización del cuerpo del servicio civil, ¿no? Para todos los niveles de gobierno. Yo creo que eso es, o sea, no hay forma de que podamos seguir avanzando realmente como país, ni que se puedan mantener las reformas en el largo plazo, si no tenemos un servicio civil meritocrático, que acceda realmente a través del mérito, que se profesionalice, ¿no es cierto? Y que se establezcan además pilotos, digamos, para, la instalación, en este caso, del servicio civil, digamos, en municipalidades clave, ¿no? Yo creo que eso debiera ser algo que se debería impulsar, ¿no? Si no lo hacemos, ¿no? Lo que va a suceder es más o menos un poco más de lo mismo, ¿no? De lo que venimos, de lo que comentaba Carlos, ¿no? Rotación de personal, cada cambio de alcalde, 3 gerentes municipales en un año, y en realidad eso
nos pasa un costo muy fuerte a todos como ciudadanos, ¿no? Porque al final las políticas no se mantienen. Por ejemplo, no podemos implementar una agenda, por ejemplo, de atención de la emergencia o de prevención de los riesgos o de estimación de riesgos y que en efecto esa información pueda quedar dentro de las propias municipalidades, ¿no? Entonces, creo que no estamos internalizando realmente el costo que supone, digamos, no tener un cuerpo civil meritocrático en los 3 niveles de gobierno, en realidad. Ahora, pero teniendo, imagínense que tenemos este servicio civil, de la noche a la mañana tenemos un sistema bien organizado, teniendo los topes de las autoridades políticas, siendo ellos los que más ganan y siendo relativamente bajos en temas de, para poder jalar a un experto en agua y saneamiento, a un experto en infraestructura, a un experto o una experta en otros temas. Al final de cuentas estamos todavía trabajando a una base muy baja de gente que supuestamente estaría muy preparada. Entonces, ¿deberíamos deshacernos de esos topes o subir los topes aún más? Yo creo que habría que deshacernos de los topes, ¿no? Yo creo que, y básicamente eso pasa por un tema presupuestal. Pero en muchos casos, muchas municipalidades, por lo que te decía, que tienen más para gasto de inversión y nada para gasto corriente, entonces no cuentan con los recursos. Entonces tendría que haber ahí, entrando al nuevo esquema del servicio civil, obtener recursos, por ejemplo, del MEF para poder manejarlo. Pero el tema es que justamente una de las limitantes para imponer un nuevo sistema de servicio civil es justamente el tema presupuestal, ¿no? Porque esto implicaría sincerar muchas cosas, implicaría un costo fiscal bastante fuerte. Entonces, ¿Sincerar qué cosas? ¿Qué teníamos? Sincerar, por ejemplo, a ver, hay muchos rubros que son, muchos ingresos que son remuneraciones, pero no son pensionables. O no son pensionables. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando era viceministro, mi sueldo básico era 20 céntimos. Y sobre eso me sumaban un montón de conceptos y daba los 15.000 soles que ganaba un viceministro en aquel momento. Entonces, ¿qué es lo que tenías? Una bonificación extraordinaria, escolaridad, un montón de cosas. ¿Y qué pasaba con todos esos 14.999.8 soles? Eso no te generaba ningún tema pensionario más adelante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con este tipo de sistemas, lo que tú tienes es que el funcionario público tiene un sueldo relativamente alto mientras trabaja, pero cuando no, va a recibir la pensión sobre el sueldo básico, ¿no? Entonces, ahí aparecen, por ejemplo, los CAFAE, que son estas formas de complementar los ingresos, pero que cuando salgan no van a recibir ese complemento, ¿no? Entonces, al final, si tú todo eso lo hicieras parte de la remuneración, obviamente va a tener un costo bastante elevado, porque tú vas a tener que pagar ONP o AFP o lo que fuera y todos estos beneficios o los temas pensionarios en función a la remuneración total y no solo a la remuneración básica. En realidad, si empezamos a hablar de la descentralización y de sus problemas, nos podemos encontrar con una con una caja de Pandora, ¿no? De aspectos que no han sido... Vamos abriéndola un poquito. De aspectos que no son discutidos, que no son, en este caso, atendidos, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, en la línea de lo que menciona Carlos, tiene que ver con el tema de estos incentivos perversos que se generan a veces en los territorios para la creación de nuevos distritos, por ejemplo, ¿no? Mientras en el Perú lo que se debiera fomentar es más bien procesos de integración territorial y administrativa. Fomentar, por ejemplo, revisar cuáles son los incentivos que existen actualmente para la existencia de mancomunidades. Lo que estamos promoviendo, y mucho se promueve justamente en zonas de industrias extractivas, la figura de la creación de nuevos distritos, ¿no es cierto? Porque cada nueva autoridad está esperando, en ese caso, tener acceso a los recursos de canon para un nuevo territorio, ¿no? Pero al final de cuentas no tiene el presupuesto, están cortándose a menos porque se divide la población electoral, entonces ganan menos. Claro, pero lo que pasa de pronto allí, y quizás Carlos me complementa, es que lo que pasa es que existen unas economías que corren, digamos, de manera paralela, que corren en un mundo, digamos, más bien ilegal, ¿no? En una dinámica de ilegalidad, ¿no? A mí me ha tocado en determinado momento ir a hacer algunos diagnósticos a municipios, por ejemplo, y muchas veces uno encuentra, digamos, prácticas que no debieran, digamos, corresponder con prácticas
necesariamente buenas prácticas de gestión de las inversiones, ¿no? Como por ejemplo. Como por ejemplo de que existen muchas veces mafias, por ejemplo, asociadas a todo el ciclo de proyecto de inversión, ¿no? Desde los que hacen los proyectos de inversión hasta las personas que son de pronto las personas que asumen los cargos de gerentes de desarrollo de infraestructura, que están ligados al ciclo de inversiones, hasta las personas que de pronto son las unidades formuladoras o las oficinas de programación multianual de la inversión. Entonces, personas que se van moviendo en paralelo, ¿no? Y en realidad los alcaldes a veces están, digamos, en un puesto determinado y llega prácticamente toda una camarilla para hacer y deshacer en una municipalidad y prácticamente levantarse en peso también a la municipalidad a partir de... Porque estamos hablando de presupuestos pequeños. Y porque lo que pasa es que al no tener, digamos, en este caso, este servicio civil meritocrático, finalmente cada quien muchas veces ni siquiera están con un contrato laboral, no tienen un CAS, a veces tienen simplemente una orden de servicio. Entonces, por consiguiente, no asumen siquiera responsabilidades administrativas frente, en este caso, a la comuna, ¿no? Entonces, al final del día esas personas termina el periodo en el que tienen que estar, ¿no es cierto? Muchas veces inclusive licitan las obras y es prácticamente el proceso llave en mano porque te encargo el expediente técnico y a la vez tú vas a ganar la obra, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámicas están sucediendo en el Perú. Creo que en los últimos meses nos hemos sorprendido mucho con dinámicas que se dan en el gobierno nacional, pero esas dinámicas están instaladas en los gobiernos regionales y locales hace años. Y el alcalde... Cuando hablamos de instalación hablamos en realidad de pulpos integrados, metidos, ¿no? Instalados suena muy bonito, pero eso es algo en realidad, no quiero decir oscuro, pero es un cáncer que está metido dentro de los sistemas de menor nivel. Entonces, ¿cómo podemos hacer una quimioterapia al Estado por falta de una mejor metáfora, pero que claramente es necesaria? Porque la pregunta que planteábamos era cómo hacer para que las personas que están en esos puestos políticos ganen lo que tengan que ganar para ser eficientes. La respuesta claramente es increíblemente más compleja. Claro, porque eso pasa también por capacidad. O sea, el hecho que tú seas elegido no necesariamente quiere decir que eres el más apto para solucionar los problemas o para manejar los sistemas administrativos, ¿no? Entonces, eso es un tema que es un riesgo también porque al final el alcalde es el titular del pliego, el que tiene que firmar y el que asume la responsabilidad. Entonces al final termina siendo, y quizás por eso es que el sueldo es el más alto, porque él asume la responsabilidad. Entonces los otros funcionarios pueden tomar decisiones, etcétera, pero el alcalde es el que va a firmar al fin y al cabo. Y ese hacerlo para pagar los abogados. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con este tema en Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en Punto Medio, en el horario estelar de Canal N. Estamos hablando sobre los presupuestos de los alcaldes, los sueldos, pero también nos hemos dado cuenta que en realidad estamos abriendo una caja de Pandora y estamos hablando sobre la normalización de sistemas y de remuneración legales e ilegales dentro de las municipalidades. Entonces, ¿por qué se ha normalizado esto? Es porque las personas, no hay una voluntad política, hemos hablado de eso, pero me imagino que debe haber personas en el Ministerio de Economía y Finanzas que tienen las mejores intenciones y que saben cómo solucionar este problema. ¿Por qué no se ha solucionado todavía? No, pero a ver, hay un tema de voluntad, sí, pero a veces tampoco hay capacidad. O sea, si tú tienes que supervisar 1.895 municipalidades, necesitas un ejército, ¿no? Y entonces como no se puede contratar personal, eso es lo que termina ocurriendo. Entonces, no hay la suficiente capacidad como para ir a hacer esta supervisión y sobre todo controlar la calidad de la gestión. Entonces, por ejemplo, hay esta herramienta del presupuesto participativo que debería reflejar las necesidades de la población. Se ha convertido en un ejercicio burocrático donde se hacen 2 reuniones, se firma un acta y se presenta al MEF para que le aprueben el presupuesto, pero no hay la capacidad como para ir y verificar que se llevó a cabo y que eso corresponda con las necesidades de la población. Entonces, creo yo que ahí hay un problema del rol rector que debe tener el nivel nacional, porque el nivel nacional tiene que planificar, financiar, o sea, recaudar los impuestos, transferir los recursos y después monitorear y a veces sancionar cuando no se hacen las cosas bien.
O acompañar el proceso, acompañarlo, porque esa es una mejor manera que sancionarlo después. Claro, pero lo hemos visto con Contraloría, lo hemos visto con otras instituciones. Pero ahí viene un problema. Aquí en el Perú tenemos, sobre todo en el sector público, terror a la palabra evaluación. Porque te evalúan y eso significa que los funcionarios públicos inmediatamente creen que lo van a despedir. Estas evaluaciones que he hecho servir, me acuerdo la primera que se hizo ya hace como 8 años o más, los funcionarios públicos estaban desesperados porque decían, es otra forma como nos van a votar. O cuando se evalúa un programa presupuestal, por ejemplo, y salen cosas que son buenas y cosas que son malas, también el tema viene porque los políticos se agarran de lo malo, los medios también se agarran de lo malo y al pobre ministro o responsable le caen todas las críticas, lo changan, como se dice, ¿no? Y más bien deberíamos tener esta cultura de la evaluación como un proceso de aprendizaje, de mejora continua. En el mundo, por ejemplo, lo que estamos viendo es que la descentralización es una tendencia. Uno ve indicadores y todos los países están siendo más descentralizados. En América Latina lo somos menos. En Perú vamos a ir hacia la descentralización y creo que uno de los errores es que se creyó en algún momento que transfiriendo todas las competencias que decían las normas, el proceso acababa. Un proceso de descentralización nunca acaba. Siempre tiene que ser monitoreado, sobre todo en un país como el Perú, que es unitario y descentralizado, y también tiene que haber acompañamiento y asistencia técnica. Y eso se ha quedado de lado o está desarticulado. Cuando a veces te toca hablar con un alcalde, te dice el alcalde, señor, yo no sé por qué en el gobierno nacional no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque una semana viene el MEF, otra semana viene la PCM, otra semana viene el Ministerio de Transportes y nos hacen capacitación. Y mucha de la capacitación que nos hacen, las primeras sesiones, es exactamente lo mismo que nos dijeron los otros ministerios. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Con eso ahorramos tiempo porque no tenemos que ir a tantas capacitaciones y estamos con más tiempo para poder atender las necesidades de la población y con eso nos iría mejor. O por el contrario, lo que tenemos es, un alcalde se pasa la mitad de su tiempo en Lima, gestionando proyectos, gestionando un montón de cosas y no está en el territorio resolviendo los problemas que hay con la población. Y ese viaje de ida y vuelta, lo hemos hablado acá antes, va más o menos a costo del mismo alcalde. Sí. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué dentro los ministros se reúnen una vez por semana? Hay un consejo de ministros donde literalmente se reúnen todos los miércoles en una sola sala. ¿Por qué hay esa desconexión tan grande no tan solo entre la remuneración, sino también en la manera de relacionamiento entre los ministerios y las alcaldías y las instituciones subnacionales? Porque lo que pasa es que en el gobierno nacional lo que pesa más es la dinámica sectorial. Tú tienes un ministro como responsable de un sector, es el rector de una política sectorial, ¿no? Es un par de sectores afines, digamos, como podrían ser transporte y comunicaciones, ¿no? Economía y finanzas, y siempre va a pesar la lógica sectorial, ¿no? Pero esa lógica sectorial en un gobierno regional o en un territorio, digamos, debiera volverse más bien de corte territorial, y esa era un poco la lógica con el proceso de descentralización, ¿no? Pero eso no sucede, ¿no? De hecho, en un estudio que recuerdo que hicimos, porque antes yo trabajaba en un proyecto que se llamaba El Municipio al Día, era un proyecto que absolvía las consultas de los funcionarios municipales, ¿eh? Era una plataforma de internet que resolvía consultas y muchas veces las consultas se coordinaban, digamos, con funcionarios de gobierno, ¿no? Se hizo un estudio, digamos, de las preguntas que hacían en este caso los funcionarios municipales. Y la mayoría de las preguntas de los funcionarios municipales eran ¿cómo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo? ¿No? Ya me has dado la norma, sí, la he leído, tal, pero no me termina de resultar clara, dime cómo, ¿no? Creo que es importante el rol digamos, en este caso, el rol rector tiene que estar, digamos, fortalecido en términos de lo que es el acompañamiento. Tenemos, digamos, una gran brecha y una gran deuda en términos del fortalecimiento de capacidades en el ámbito regional y en el ámbito local, en ese cómo, ¿no es cierto? Creo que idealmente debieran ser articuladas, pero para eso creo que lo que necesitamos es una autoridad más fuerte. Pasamos del Consejo Nacional de Descentralización a la Secretaría de Descentralización, que es una secretaría dentro de un viceministerio dentro de la PCM. Se ha perdido de Gobernanza Territorial. Gobernanza Territorial. Se ha perdido de alguna forma el peso político que debiera tener en este caso una entidad de este tipo, ¿no? Que antes además estaba sentada en el Consejo de Ministros, ¿no? La descentralización y sus problemas y sus desafíos no está en la agenda,
tiene que volver a la agenda, debiera ser una de las principales políticas públicas, ¿no es cierto? La descentralización. Y además debiera ser liderada, yo creo que por el gobierno nacional en términos de ponerla en agenda y no debiera ser, o sea, digamos en este caso limitarse a decir de que hacer descentralización es transferirle recursos a los gobiernos nacionales o regionales, ¿no? Eso no es hay eso no es hay hacer una transferencia de descentralización. conocimiento que no está pasando, no se está considerando en ninguna parte. Exacto. Este proyecto de ley que busca el gobierno de transferir fondos para poder pagarle mejor a los alcaldes, en teoría básica eso es lo que es. ¿Va a servir de algo? ¿Va a cambiar Yo algo? creo que no, tienes que cambiar toda la estructura salarial de la institución. Y lo digo porque, por ejemplo, cuando hubo este tema de los gerentes públicos, que los pedían algunas municipalidades, algunos sectores, el gerente público iba por encima del tope de los 15.600 y podía ganar 18.000, pero llegaba el gerente y trabajaba con un equipo de 20 personas. Pero las 20 personas que tenían que trabajar con este gerente público para que él lograra sus objetivos y obtuviera el bono, no tenían ningún incremento salarial. Claro. Entonces, ¿qué incentivo tiene el equipo para esforzarse más si es que, oye, yo voy a trabajar para que él gane más? Entonces, en este caso ocurriría lo mismo, ¿no? O sea, el alcalde va a manejar, etcétera, pero no va a poder ejercer o tener un buen personal mientras no le pagues más. Tendría que cambiar toda la estructura, pero ahí también viene un tema presupuestal, no tiene recursos para hacerlo y también hay un tema que si se suben los sueldos los alcaldes, siempre va a haber una penalización política, ¿no? La opinión pública va a estar en contra, ya ves, llegaron y se están aprovechando. Entonces, también la población juega un rol acá importante en el sentido de que un funcionario público básicamente debería trabajar gratis. A veces hay un poco la lógica, ¿no? Claro, no es que tiene que ganar como el sector privado, las motivaciones son distintas. Hay vocación de servicio, hay muchas otras cosas que satisfacen al funcionario público, pero claro, uno realmente ve que con el tiempo el sector público se va descapitalizando en términos humanos, ¿no? La gente se va. Entonces, y sobre todo en la última administración del presidente Castillo se vio mucho más esto, ¿no? Cuando mucha gente se ha ido de los sectores y recién se están empezando Pero se fueron por otras razones que no tenían nada que ver con los sueldos. Por la alta rotación, claro. Uno, y porque, bueno, pusieron a funcionarios en puestos claves que no tenían los conocimientos y gente que te decía, yo tengo que señalar a mi jefe y el jefe cuando le pido qué cosa tengo que hacer, me responde generalidades, entonces en verdad prefiero irme, ¿no? Si yo quiero, si verdaderamente tengo vocación de funcionario de querer mejorar. Cuando mencionaste la estructura, cuando hablamos de la estructura, hablamos de la estructura de todo el sector público. Entonces, ¿por dónde comienzas? ¿Por las autoridades, siendo el presidente, los ministros, los congresistas, o comienzan por otro lado, por el lado de los funcionarios del servicio civil, establecer un servicio civil? ¿Cuál es el camino más rápido a llegar a lo que queremos, que es funcionarios bien remunerados, no excesivamente bien remunerados, pero bien remunerados acorde a la buena gestión que están haciendo? Pero implementar la ley o la idea del sistema de servicio civil es lo más importante, pero ¿qué es lo que tenemos? Es como optativo. O sea, tú tienes tu régimen actual y al final lo que tú tienes es que para irte al otro lado tú tienes que renunciar a la estabilidad absoluta con un sueldo bajo para irte a un sistema donde tú puedes ir ganando más, pero que va a ser más meritocrático y vas a estar sujeto a evaluaciones. Claro. Y cabe la posibilidad que si tú no mejoras en 3 evaluaciones, te despidan. Entonces, simplemente esa inseguridad porque de poder ser despedido impide, a veces los mismos funcionarios no quieren pasarse a este sistema. Bueno, pero no debería ser la decisión de los mismos funcionarios, debería ser la decisión de alguna autoridad que decida que ya, pasamos todos. Claro, los actualizamos. A veces se ha tomado la decisión, pero no existe el presupuesto para poder financiar el sistema. ¿Quién tendría que darnos el presupuesto? Me pongo esta cara porque... O sea, eso tiene que pasar por el MEF. Por el MEF. Y el MEF, que le responde a la autoridad. El MEF, que le responde a la autoridad política, siendo la Presidenta de la República, no puede la Presidenta decir, miren, esto se tiene que hacer y lo haremos ahora. Bueno, también hay que tomar en cuenta la disponibilidad fiscal. O sea, porque si no, podríamos hacerlo. Mañana sacamos una norma, pero tenemos un déficit fiscal monstruoso y la deuda va a crecer y tenemos todos problemas más adelante. ¿Quién pediría que el Estado lo haga de una manera escalonada? Estoy tratando de pensar en soluciones ahora para poder lograrlo. En realidad, quien tiene la responsabilidad de la conducción de este proceso es Servir, ¿no? Servir es quien debería, digamos, justamente igual, en la misma lógica de colocar en agenda pública temas claves para el Perú. Este tema debiera ser un tema que debiera volver a la agenda, ¿no? Yo la verdad
digamos, no tengo muchas expectativas de que en efecto regrese a la agenda en este gobierno. Normalmente son reformas además que requieren como mucho respaldo político, ¿no? Porque son reformas duras, reformas que van a tener muchos, en este caso, detractores. No estoy segura si estamos, digamos, en este caso, hoy por hoy, en este escenario, ¿no? Esperemos, digamos, en todo caso, que sea, digamos, promovido, ¿no? Por servir. Pero qué le decimos a una población que acaba de elegir autoridades nuevas, que espera cambios, que espera proyectos, que espera capacidades, que cada 4 o 5 años elige a nuevas autoridades esperando nuevos cambios y se ven burlados o chocados por un sistema que simplemente no genera la capacidad para poder generar esos cambios? Creo que no se identifica bien a los responsables, porque generalmente los alcaldes le echan la culpa al gobierno central, ¿no? Y el gobierno central dice los alcaldes no saben gastar. Entonces, al final, a mí me ha tocado ver, hablar con alcaldes que cuando venía todo este proceso de descentralización se les decía, oye, le vamos a dar un poco más de autonomía y mayor presupuesto. Y los propios alcaldes, la respuesta que yo encontré que me quedé sorprendido fue, no, por favor no hagan eso. ¿Por qué? Porque cuando me vienen a pedir sueldo, aumentos de sueldo, mis funcionarios, yo le digo, el MEF no me da la plata. Y si ahora me da la plata, ahora yo voy a tener que resolver el problema. Claro, me toca a mí ahora. Entonces me toca a mí. Entonces esto de asumir el costo, de tomar decisiones, es algo que no quiere. Entonces todo el mundo se echa la pelota y al final no está claro y siempre le van a echar la culpa al centralismo de Lima desde todos los territorios que tenemos en el país. Ahora, creo que hay una iniciativa que ha funcionado en términos de, o sea, digamos, en este escenario que pareciera un poco tétrico, hoy día estamos así como un poco pesimistas, Carlos, pero digamos, hay iniciativas que igual han funcionado, ¿no? Hay iniciativas que han funcionado, digamos, a lo largo de varios años, inclusive han trascendido varios regímenes de gobierno, ¿no? Y creo que una de las iniciativas que puede permitir, digamos, ir avanzando en términos de metas, ¿no? Hay que pensar en cuestiones como de corto plazo, metas que se pudieran ir avanzando. Y el tema del plan de incentivos municipales, yo creo que ha logrado movilizar mucho a los alcaldes, ha logrado movilizar equipos municipales, ha recibido recursos asociados a esas metas. Entonces, creo que sería interesante, por ejemplo, pensar en qué tipo de metas debieran ser las metas que se va a avanzar, establecerlas, ¿no es cierto?, y asociar el presupuesto a ellas para que la población pueda tener, digamos, ver cómo se cierran las brechas en los territorios, ¿no? Claro. Lamentablemente este tema siempre nos va a dar que hablar, pero se nos ha acabado el tiempo. Lo que sí diría es de que, agradeciéndole a ambos por dejar en claro de que este problema no solamente es un tema de presupuesto, no solamente es un tema de quién gana más o quién gana menos, sino que realmente entendamos de que los funcionarios públicos son personas preparadas, capaces, en la mayoría de los casos, y si queremos tener personas capaces y preparadas, tenemos que pagarles mejor. Esto ha sido Punto Medio en el horario estelar de Canal N. Los dejamos con Melissa Pesquiera en hora 11. Muy buenas noches, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.